Agradecido estar acá, agradecido también y contento de ser el corresponsal de Chile. Yo soy José Quintanilla, soy de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Soy profesor de primer año y de proyecto final de carrera. Estoy al principio y al final. El final para mí siempre es un nuevo comienzo, digamos. Lo que pasa entre medio de la carrera que queda en manos de los profesores. Y me vincula también a este proyecto. Yo hice hace tiempo ya atrás una tesis sobre Sigurd Leverens, en que el tema de la fotografía fue muy importante y en que a través de su obra trataba también de mostrar esta otra dimensión que no siempre se pone bien sobre la mesa, digamos, que es el dominio de lo táctil, que yo llamaba. No solamente la modernidad puede ser explicada de una dimensión visual, sino también hay una dimensión táctil, experimental, a la cual a veces nos olvidamos de ella. Yo simplemente, y por el tiempo, digamos, los voy a invitar a dar un paseo por la modernidad en Chile, cómo fue entendida, cómo fue asumida, cómo reaccionaron los arquitectos ante las ideas de la arquitectura moderna. Por eso esta ponencia la había titulado Otras Vías. Y poner sobre la mesa de una manera bastante bruta también una pregunta que nos ha surgido al equipo que estamos trabajando allá, al ir sacando de este baúl, digamos, todas las fotos que hemos ido encontrando en poco tiempo. La verdad que llevamos trabajando en esto no más de un par de meses. La modernidad en Chile fue básicamente asumida o encarnada o desarrollada en 3 vías. Principalmente, esta no es una idea mía, es una idea que planteó el profesor Fernando Pérez en el año 97, en el número que Casadela dedicó a Chile, precisamente. Y es la primera vez en que se planteaba una cosa que ya todo el mundo lo intuía y que no lo quería decir explícitamente, digamos, de que la modernidad, por un lado, se entendió por parte de los profesionales que viajaban, veían lo que se estaba haciendo en Europa, incluso algunos de ellos que llegaron a trabajar con Le Corbusier o en Alemania con algún arquitecto moderno, ¿no? Y que lo ilustraban en esta primera fotografía, digamos, en que aparece la unidad vecinal Portales con el equipo de Bresciani Valdés Castillo Huidobro, una oficina, digamos, que va a realizar muchos proyectos a lo largo de todo Chile. Y por otro lado estaba esta dupla que luego se distanciaron, digamos, entre Emilio Duval y Sergio Larraín. Luego hay una segunda beta, una segunda vía, que se puede llamar el taller de Juan Borges, que es un personaje que entendió la modernidad, trabajó también con Le Corbusier, de un punto de vista bastante geométrico, en que el tema de las dimensiones, los problemas dimensionales de la arquitectura eran un tema prioritario, fundamental. Y bueno, no voy a explicar aquí cuál era la filosofía de su postura. Y la otra es lo que se ha venido a denominar la Escuela de Valparaíso, que lideraron en su momento Alberto Cruz y Godofredo Yomi en una asociación o diálogo muy importante que ellos buscaban entre la arquitectura y la poesía. Alberto Cruz era el arquitecto y Godofredo Yomi era el poeta. Y como digo, dentro de lo que fuimos encontrando, vimos que del primer grupo había muchas fotografías, hay unos fotógrafos canónicos, hay varios fotógrafos, no uno, sino por lo menos 8 bastante importantes, pero sin embargo de estas otras 2 vías que son demuestran una sensibilidad distinta, no hay tanto, o hay muy poco, es muy escaso, digamos, ¿no? Prácticamente las fotografías que existen son las fotografías que ellos mismos, con buen ojo, afortunadamente, han ido haciendo. Y en el caso de la obra de Borges aparece un fotógrafo que como que hace esta foto de arquitectura de la obra de él y luego desaparece del mapa, digamos, y es el que le estamos actualmente siguiendo la pista. Dentro del primer grupo hay una obra notable como el edificio de las Naciones Unidas de Emilio Duval, Cristian de Grote y Roberto Goicolea, digamos. Es una obra bastante emblemática, no solamente por sus dimensiones, sino por este formalismo brutalista del
Corbusier del último año, digamos, una obra que está junto al río, en que, como se puede ver en la foto, la presencia de la cordillera y el valle es bastante potente, digamos, una condición que tiene Santiago a mediados del siglo XX, es una ciudad todavía bastante agraria, en que los huertos, en los cultivos, el sistema de riego, el sistema de agua es muy importante, y el manto de la cordillera, digamos, que hace de fondo y de límite es fundamental. Lo notable de estas fotos que son del propio Emilio Duarte, que era un gran fotógrafo. Este es un capítulo también que lo tenemos ahí en una carpeta para abrirla en su momento, de precisamente los fotógrafos chilenos que se autorretrataban su propia obra. No voy a explicar grandes cosas de la obra, simplemente, como dije, dar un paseo por las imágenes. Todas estas son fotos de Emilio Duarte, un personaje que también había trabajado con Le Corbusier. Y aquí, a modo de ficha, digamos, he ido poniendo al retrato, digamos, de otras obras que realizaron fuera de Santiago, en este caso con el Colegio de la Inmaculada Concepción en Concepción. Incluso una obra bastante notable como la Universidad de Concepción, digamos, que fue el afiche de uno de los docomomos que se realizó en Chile. Dentro de estos fotógrafos que retrataron a este primer grupo, por decirlo así, está René Combó, un personaje que a mí me ha despertado bastante curiosidad. De hecho, yo no lo conocía como fotógrafo de arquitectura, porque gran parte de su carrera él la desarrolló retratando todo lo que es la obra teatral en Chile, digamos. Pasó gran parte de su obra realizando fotografías de teatro. Pero es el que además tiene una de las fotos más notables de lo que es la unidad vecinal Portales, obra de Bresciani, Valdés, Castillo y García Huidobro. Estas fotografías, por eso las fichas también están sacadas del centro de documentación que tenemos en la facultad, que ha sido una sorpresa también encontrarlas ahí fácilmente. Y como pueden ver, aquí se vuelve a repetir un poco lo de la CEPAL, digamos. Son estos bloques de viviendas que están en una situación en aquel momento bastante en la periferia de Santiago, del casco histórico, en unos terrenos bastante agrícolas, digamos, y en que aparecen estos bloques que tienen unas dimensiones bastante geográficas. Aquí algunas otras fotos que también retrató René Combó de obra de este equipo de profesionales, que se ve que, bueno, lo habían contratado precisamente para que hiciera el seguimiento de sus obras. Una cosa bonita, por ejemplo, es que esta casa siempre se había mostrado desde este ángulo, ¿no? René Combó va a ser el primero que se sube a la cubierta y dice, no, la casa fue pensada de arriba para abajo, digamos, en que podemos ver que nuevamente el paisaje aparece de una manera bastante importante, del cual este patio se hace eco. Una obra importante también que le tocó retratar es precisamente las torres de Tajamar, unas torres que están también junto al río. Y esta por la población Estadio, que está en Arica. Arica es la ciudad que ya colinda prácticamente con Perú. Para mí encontrar esta foto fue una sorpresa también, la verdad no conocía esta obra. O esta otra, ¿no?, de la población Chinchorro, también en Arica. Se puede ver aquí el carácter desértico de la localidad, ¿no? Y algunos otros episodios modernos también de otros arquitectos, que los paso rápidamente. La Universidad Técnica del Estado, con sede en Santiago, y esta es una foto favorita, digamos, que aparece esta composición bastante neoclásica. Otro es Marco Chamude, del cual no he querido poner fotos de arquitectura porque daba para una ponencia en sí misma, digamos, pero sí
mostrar la importancia de este fotógrafo que fue un gran trotamundo, un gran vividor, en fin, la historia personal es bastante notable, y que se dedicó a retratar bastante la sociedad del Chile de aquel entonces. Antonio Quintana también hizo de lo suyo, fue un personaje que recorrió bastante el país, captando instantáneas de episodios notables de la vida en la calle, de cómo la calle es la forma o el soporte de unas determinadas maneras de ser, de unas ciertas formas de vida. Y tiene estas fotos que son, me encuentro, bastante interesantes, sobre todo esta de cómo hace este juego o capta este valor, digamos, del juego de las curvas del puente. Nuevamente estamos junto al río Mapocho, del puente con la curva del edificio de la Escuela de Derecho y finalmente el Cerro San Cristóbal al fondo. ¿Sí? Bueno, iré rápido. Bueno, algunos ejemplos de Quintana, de cuando retrata la arquitectura. Y un caso bastante potente también dentro de la arquitectura moderna en Chile es el caso del Instituto de Biología Marina de Montemar, una obra de Enrique Guevara, un personaje que se forma en Alemania. Estas fotos son de Rebeca Yáñez, de momento es la única fotógrafa mujer que hemos encontrado. Y el edificio, bueno, como pueden ver aquí, es bastante notable por la situación donde se coloca, ¿no? Estas patas en medio de unos roqueríos, debajo de estas patas, bueno, transitan los botes, etc. Dentro del segundo grupo, Juan Borges, digamos, estas fotos de Patricio Guzmán. Borges era un personaje, como digo, que a todo el tema dimensional de la arquitectura le daba mucha importancia al problema geométrico, y que su arquitectura es una hilación, una narración de un episodio tras otro, digamos, le daba una importancia bastante capital a cada elemento que componía la arquitectura, casi que la columna, un lucernario, una puerta, una ventana, los trataba como un proyecto en sí mismo. De hecho, él hablaba de proyectos elementales, ¿no? De cómo finalmente el resultado final es la narración, la hilación que todos estos episodios pueden ir armando un total, ¿no? Escribió bastante, de hecho un número de hogar y arquitectura, le dedicó un número en los años 70, por ahí, escribió este libro Institución Arquitectónica, que es donde él plantea su teoría. Y el tercer grupo, que es la Escuela de Valparaíso, que como decía, ellos trabajaron esta vinculación con la arquitectura y la poesía. Alberto Cruz, que es el arquitecto, sale de la Universidad Católica de Santiago, lo invitaron a abandonar la institución, funda el instituto en Valparaíso. Y una cosa interesante de esta gente es que ellos se plantean una tarea que es descubrir, estudiar, reflexionar de cómo se habita América, un continente bastante desocupado, digamos, comparado con Europa, ¿no? Y plantean toda una, llamémoslo así, una teoría o una actitud frente a la arquitectura que está basada bastante en los actos poéticos. Aquí tenemos el retrato de algunos de estos actos, ¿no? Y van a ir desarrollando una arquitectura que es bastante experimental. Se compran unos terrenos en la playa, unos terrenos en que hay muchas dunas, y a partir de ahí los propios profesores comienzan a edificar sus hospederías, sus casas, sus lugares de encuentro, etc. Dentro de eso está la sala de música, que va a ser una de las primeras obras, que tiene este gran óculo central, digamos, como única fuente de iluminación, y que yo creo que es una de las obras más logradas y más potentes. Este otro ejemplo de una de estas hospederías, que es la habitación de un profesor, la casa de un profesor, que está justamente en la entrada de estos terrenos. Y como podemos ver aquí, que no solamente se trata del objeto edificado, sino también de trabajar a escala del paisaje. De alguna manera, todas estas posturas vienen a reconciliarse o vienen a conversar en una obra que va a ser muy importante, sigue siendo una obra muy importante dentro de la modernidad en Chile, como es el Monasterio de los Benedictinos,
en Santiago de Chile. Estas fotos son de un grupo de estudiantes de la Universidad de Rice, de Texas, que la descubren en una excursión que hacen a Chile en un viaje de estudio y quedan bastante maravillados con la obra, y son una de las primeras fotos, digamos, con que se muestra la obra. Estas fotos actualmente están en el mismo monasterio, pero todos los problemas poéticos, los problemas dimensionales, los problemas de la materia, del oficio mismo, de alguna manera se daban cita en este lugar que fue proyectado por dos monjes, de la cual esta es su única obra que llegan a realizar. Y aquí me he permitido la impertinencia también de poner algunas fotos mías. Bien, pues bien, si hacer una foto es poner un orden visual, sin duda es lícito preguntarse qué orden visual, ¿no? Ante una evidente diversidad de vida en que se desarrollaba la modernidad arquitectónica en Chile. Me gustó mucho esta frase que dijo Cristina al principio, de que de alguna manera la fotografía ayuda o evidencia o pone en evidencia, digamos, el valor del sitio, ¿no? Del edificio en el sitio, lo hace aparecer. Y yo creo que sin duda esto es una hipótesis de trabajo, que es una de las cosas que uno puede ver al ir recorriendo, y por eso cierro con esta foto también nuevamente, que un problema que siempre hemos tenido en Chile, digamos, precisamente esta vinculación, no tanto a la ciudad, sino precisamente con el territorio y la geografía. Gracias.